Bueno, por favor, compañeros, solo quiero rogarles que me indiquen si pueden observar la presentación. Sí, Lick. Bueno, si gustan pueden desactivar sus cámaras, compañeros. En el presente material, compañeros, tenemos la definición legal de lo que es este contrato de arrendamiento. Un minuto, por favor. Bueno, el arrendamiento lo encontramos regulado nosotros en nuestro Código Civil a partir del artículo 1880. Dijimos que acá comenzamos con dos contratos que son de naturaleza traslativa de use o goce. Entonces, compañeros, fíjense que en esta cuestión del arrendamiento, nuestro código sí nos da una definición. Dice que el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar, miren, el uso o goce de una cosa. La da por cierto tiempo, se la da a otra persona y esta otra persona se obliga a pagar por ese use o goce un precio determinado. Lógicamente, desde acá podemos entender nosotros que si el use o goce de la cosa se da solo por cierto tiempo, cuando se finalice este cierto tiempo, hay obligación de devolver la cosa. Y platicábamos en la clase anterior que podemos tomar como ejemplo diversos contratos de arrendamiento y los más comunes en los cuales intervenimos nosotros como notarios son los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles. Entonces, compañeros, si tomamos literalmente lo que estamos viendo en el artículo 1880, podemos decir que en este contrato van a haber dos personas. Está el arrendante, que es quien otorga el uso o goce de la cosa, y está el arrendatario, que es quien goza ese use o goce, y es también quien tiene que pagarle la renta. ¿A quién? Pues al arrendante. De lo que acabamos de leer nosotros, compañeros, podemos sacar o podemos obtener ciertos elementos. Ya sabemos nosotros que la mayoría de contratos va a tener ciertos elementos que van a determinar su configuración. Los elementos subjetivos, los elementos objetivos y los elementos formales. En este caso, ya dijimos, los elementos que participan en este contrato de arrendamiento, les podemos denominar arrendante, que podríamos decir que es el propietario del bien, y el arrendatario, que es quien va a gozar del uso de ese bien. También se le denomina inquilino en aquellos casos en que sea el objeto del arrendamiento una casa exclusiva para vivienda. ¿Qué elementos objetivos podemos tener acerca de este contrato? Pues, en primer lugar, los bienes, compañeros, los bienes que se otorgan en el uso o goce, que vemos nosotros en el segundo párrafo del artículo 1880, que nuestra ley indica que todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato. O sea, compañeros, los únicos bienes que se pueden dar a través de un contrato de arrendamiento son los bienes no fungibles. ¿Qué otro elemento se obtiene de acá? Pues la renta o el pago en dinero, como quieran llamarle. La renta es otro de los elementos de este contrato. Y digo que es otro de los elementos porque el contrato de arrendamiento es eminentemente oneroso. O sea, no hay arrendamiento gratuito. Para que haya arrendamiento tiene que haber el bien que se está prestando, digámoslo así, y tiene que haber el pago de una renta. Compañeros, ¿qué pasaría si no se cobrara renta? ¿Será que sería siempre un arrendamiento? No, Lick.
Bueno, ¿qué sería entonces, compañeros? Si a mí me permitieran el uso o goce de un inmueble, por ejemplo, pero en forma gratuita, lógicamente no sería una compra, un arrendamiento, pero sería otro tipo de figura jurídica. ¿Cuál sería, compañeros? SILIC. Sí, Usufructo. dígame, Un compañero. usufructo. ¿Podría ser un usufructo o un comodato? Mire, pudiera ser un usufructo, sí se puede dar la figura del usufructo porque están dando el goce de un bien a cambio de nada. Pero inclusive se pudiera encuadrar también en otro de los derechos reales de mero goce, que es el derecho real de habitación, donde se le permite a una persona habitar un bien a cambio de nada. Pero en el caso principal de este contrato, sí tiene que haber una renta. Ahora bien, vamos a chequear otra cuestión. Vean pues, en cuanto al elemento formal, ya habíamos platicado en la clase anterior. Bueno, aquí tengo que debe ser por escrito. ¿Entendido? Ahora, ¿por qué tiene que ser por escrito? Voy a dejar de compartirles esta presentación y quiero que revisemos nuestra ley del inquilinato. La ley del inquilinato es el decreto 1468, que se refiere más que todo a los contratos de arrendamiento, pero de bienes inmuebles para vivienda. Y esta ley en el artículo 25 es bien claro cuando platica acerca del arrendamiento. Y vean, pues, el artículo 25 indica todo contrato de arrendamiento o de subarrendamiento que se celebre con posterioridad a la fecha en que esta ley entre en vigor, deberá constar por escrito. ¿Entendido? Este contrato de arrendamiento es escrito, compañeros, ¿sí? No quiere decir precisamente que tenga que ir siempre en escritura pública. El contrato escrito puede ser un documento privado con legalización de firma, un documento privado sin legalización de firma, cualquier escrito donde se haga constar el arrendamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a hacer constar en el arrendamiento? Pues los elementos, compañeros. ¿Quién es el arrendante? ¿Quién es el arrendatario? ¿Cuánto se va a pagar de renta? ¿Por cuánto tiempo se va a alquilar? ¿Y qué bien es el que se está otorgando en calidad de arrendamiento? Y las otras consideraciones que consideran las personas necesarias. Ahora, quiero que leamos esta cuestión. El artículo 27 de esta ley, lo que tenga en la mano, por favor, ahí lo marca. Y el que no, pues puede llevar la lectura, en este caso, en la pantalla. Vamos a pedir la colaboración a alguien para que nos dé lectura a este artículo 27 de la ley del inquilinato. ¿Quién se quiere ofrecer, compañeros? Yo, licenciado. Bien, Fernanda, ayúdenos usted, por favor. Artículo 27. La falta de contrato escrito, de arrendamiento o de subarrendamiento, celebrado con posterioridad a la vigencia de esta ley y será imputable al locador quien incurra por esa omisión en una multa equivalente a un mes de renta. Miren, la falta de contrato escrito es imputable, dice, al locador. Bueno, de los dos elementos que tiene nuestra ley, compañeros, o sea, de los dos elementos personales que tiene el arrendamiento, cuando se dan este tipo de arrendamientos de bienes inmuebles, al arrendante también se le puede llamar locador. O sea, compañeros, si no hay contrato escrito, esto le es imputable, o sea, es culpa de quién, del arrendante, ¿sí? Ahora, el elemento formal de este contrato nos tiene que quedar clarito. Es un contrato escrito. Sin embargo, esta formalidad a veces y dependiendo de las circunstancias, al igual que pasa en otros contratos, puede ser que varíe. ¿Cuándo va a variar, compañeros? Va a variar en aquellos casos en que la ley indique que tiene que realizarse mediante una escritura pública. ¿Por qué? Porque tiene que escribirse en el registro. Ya la clase pasada, nosotros revisamos
un par de casos en los cuales se tenía que realizar el contrato no solo por escrito, sino que a través de escritura pública. ¿Cuáles eran esos casos, compañeros? Vuelvo a repetir. El contrato de arrendamiento es formal. Va por escrito. Pero en los casos que vimos en el artículo 1125 de nuestro Código Civil, revisémoslo, por favor, compañeros. Tomemos el 1125 del Código Civil, por favor, y le voy a pedir a alguien que me lleve a la lectura, porque son 3 casos, y aquí yo tengo escritos únicamente 2. Le vamos a pedir de favor a, por favor, Boris, ayúdenos usted con la lectura del 1125, donde comienza a hablar de qué cosas tienen que inscribirse en el Registro General de la Propiedad. Solo vamos a leer la parte introductoria. 1125. Buenas noches. Buenas noches, Rick. Buenas noches, compañeros. Artículo 1125. En el registro se inscribirán los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y de los derechos reales. Es el inciso sexto, fíjese, Boris, y se me olvidó. Ah, el sexto me dijo, perdón. Sí, por favor. No escuché, disculpe. No, se me olvidó decirle. Los títulos en que conste que un inmueble se sujeta al régimen de propiedad horizontal y el arrendamiento o su arrendamiento, cuando lo pida uno de los contratantes y obligatoriamente cuando sea por más de 3 años o que se haya anticipado la renta por más de 1 año. Miren pues, compañeros, aquí la ley se refiere a 3 cosas diferentes. O sea, el contrato, ya dijimos, es un contrato escrito. Esa es su forma. Este es formal. Va por escrito porque así dice nuestra ley del inquilinato. Sin embargo, si este contrato escrito dentro de todo lo que tiene, contiene que se está arrendando el bien por más de 3 años, ya la ley requiere que no sea únicamente por escrito, sino que tiene que ser mediante una escritura pública. ¿Por qué, compañeros? En el 1125 no dice que tenga que hacerse en escritura pública, pero sí dice que se tiene que inscribir el arrendamiento, número 1, o sea, se tiene que inscribir el contrato de arrendamiento en el Registro General de la Propiedad, número 1, cuando lo pida alguna de las partes. Si lo pide el arrendante o lo pide el arrendatario, pues hay obligación de inscribirlo. Número 2, si en el contrato de arrendamiento la renta o el plazo es por más de 3 años. Si sobrepasa los 3 años el arrendamiento, la ley dice que hay que inscribir, lógicamente, el contrato en el registro de la propiedad. Y número 3, aunque no tenga los 3 años de plazo, pero si se adelanta la renta por más de 1 año, también hay que inscribirlo en el registro de la propiedad. Ahora les pregunto, entonces, si la ley no dice que tiene que ir en escritura pública, o sea, el 1125 no dice que tiene que ir en escritura pública, ¿por qué tendríamos que hacerlo en escritura pública, compañeros? Por lo del registro de la propiedad, Lick. ¿Cómo así, Daniel? Porque uno de los elementos es el formal, que es el escrito, ¿verdad? Pero entre el escrito es un bien inmueble, y ese bien inmueble tiene que estar en el registro de la propiedad, y uno de los requisitos para el registro de la propiedad es eso, escritura pública. Entonces, por ende, tiene que hacerse. Correcto, compañero. Como se tiene que mandar al registro de la propiedad, en el registro de la propiedad hay que hacer el contrato en escritura pública. Y les pregunto, compañeros, ¿qué es lo que se manda al registro de la propiedad entonces? ¿Qué es lo que tenemos que mandar nosotros como notarios? El testimonio. El testimonio. El testimonio de la escritura pública. Muy bien, entonces, en estos casos que la ley dice que se tiene que inscribir el arrendamiento, vamos a cambiar el elemento formal. Solo por eso. En los demás casos no hay necesidad de hacer una escritura pública.
porque hay que tomar en cuenta otro par de cosas más. Fíjense que nuestros contratos pagan impuestos, compañeros, la mayoría de ellos, y este contrato de arrendamiento no es la excepción. El contrato de arrendamiento tiene como hecho generador el arrendamiento de que tiene que pagar la ley tiene que pagar el IVA, que es el impuesto al valor agregado del 12%. Quiere decir que las personas que celebren este contrato tendrían o tienen la obligación de pagar impuestos mensualmente. Ahora, vamos a cambiar esa cuestión. Solo pregunta, ¿estamos claros cómo es el elemento formal del arrendamiento? ¿Por qué es escrito? ¿Y cuándo tiene que ir en escritura pública, compañeros? Por favor, confírmenme. Sí, Lic. Bueno, vamos a la otra cuestión. De las características que son un montón, ¿no? Aquí tomamos algunas, compañeros. El contrato de arrendamiento es un contrato principal. Oneroso definitivamente, es conmutativo, es bilateral, ambos tienen obligaciones. Este sí, compañeros, es un contrato de tracto sucesivo. Definitivamente se cumple conforme va pasando el tiempo. Y por último, es un contrato formal. Les pregunto, compañeros, ¿será que el arrendamiento es un contrato intuito personae? Vuelvo a preguntar. Sí, Lick. Yo considero que sí, Lic. Yo considero que sí, Lick. ¿Consideran que sí? Bueno, pongámonos a analizar esto, pues. Yo les pregunto, si ustedes fueran a alquilar una casa, ¿la alquilarían atendiendo a cómo está la casa o atendiendo a quién es el dueño de la casa? ¿Qué es lo que uno considera, compañeros? ¿El bien o la persona? ¿Cómo está la casa, Lick? Yo considero también que muchas veces nos vamos por la casa. Estamos hablando ahorita del arrendante y de la casa. Pero si fuera al revés, díganme ustedes, si ustedes son los que van a alquilar la casa, ¿ustedes consideran que le alquilarían su casa a cualquier persona, aunque no la conozcan, compañeros? No. No. Bueno, pudiéramos decir que a veces es intuito personal y muchas veces, les soy honesto, en la práctica normal no lo es. La gente, las personas que quieren arrendar sus bienes, se los arrendan a cualquier persona. E inclusive a veces no saben ni quiénes son sus arrendatarios. Bueno, vamos a avanzar de esto. Una cuestión que viene así unida a este contrato de arrendamiento es uno de los contratos que les podemos llamar accesorios, de los poquitos accesorios que vamos a encontrar en el código, que es cuando una persona arrenda lo que le están arrendando. Este subarrendamiento, ya dijimos en la clase anterior, está permitido siempre y cuando no lo prohíba el arrendante. ¿Entendido? Sí se puede subarrendar, salvo que expresamente le prohíban al arrendatario que éste subarrende. Con la condicionante, compañeros, que recordemos que el subarrendamiento es un contrato, dijimos, accesorio. ¿Y qué quiere decir contrato accesorio, compañeros? ¿Qué diferencia hay entre contratos principales y contratos accesorios? El accesorio se debe al principal, Lick. ¿Cómo así? Explíquenos, compañera. Debe haber un contrato antes para poder tener el subarrendamiento, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasaría entonces si se termina el contrato de arrendamiento? ¿Qué pasaría con el subarrendamiento, compañeros? También se termina, licenciado. Son accesorios porque estos no pueden Ajá. subsistir sin el contrato, el principal. Bueno, eso es realmente
la accesoriedad. Es accesorio aquel contrato que su existencia sí depende de un principal. ¿Por qué? Porque yo, para poder subarrendar, tengo que estar arrendando. Si a mí me dejan de arrendar el bien, lógicamente, yo no podré subarrendarlo. Bueno, ¿está prohibido? Definitivamente no. Es totalmente permitido subarrendar los bienes, siempre y cuando no se le prohíba al arrendatario que lo haga, con la condición siempre, no condicional exactamente, pero estar sujeto siempre a que se finaliza el arrendamiento, por lógica va a finalizar también cualquier subarrendamiento que tuvieran. Bueno, vean esto pues. Hay unos efectos que resalto yo de este contrato de arrendamiento. Y el primero de ellos, que creo que lo platicamos en la clase anterior, es el que se encuentra, compañeros, regulado en el artículo 1894, que se refiere a qué pasa cuando se enajena o cuando se cambia de dueño en un bien que está arrendado. Por favor, quisiera que alguien voluntariamente me apoyara con la lectura de este artículo. ¿Lo leo, Yoli? Por favor, quien active su micrófono. Artículo 1894. Si durante el arrendamiento el arrendador enajena la cosa, el nuevo dueño no podrá negarse a mantener en el uso de ella al arrendatario, mientras no expire el término del contrato. Bueno, compañeros, ahí se recuerdan lo que estamos leyendo ahorita. Si se cambia de dueño, el nuevo dueño no puede sacar solo hacia el arrendatario, sino, como dice ahí, hasta que se termine el contrato. O sea, si nos ponemos a pensar en este sentido, podemos ver nosotros que si una persona compra una casa sobre la cual ya fue celebrado un contrato de arrendamiento por el plazo de 1 año, tiene que soportar de todos modos, o sea, tiene que cumplir el contrato que había adquirido el anterior dueño, pero por el plazo, ¿verdad? O sea, cuando finalice el año, termina el arrendamiento y ya el nuevo dueño sabe si renueva o no el contrato de arrendamiento. Pero, si vuelvo a repetir, si el bien ya estaba dado en arrendamiento, su nuevo dueño tiene todavía que terminar el contrato que había iniciado el primer dueño. Ahora, ¿qué pasa si la cosa es abandonada? Esto está regulado en el artículo 1895. Por favor, un compañero, un caballero que nos quiera ayudar con la lectura de este artículo. ¿Lo leo, Yoli? ¿Está bien, Alfredo? Artículo 1895. Si el arrendatario abandonare la cosa arrendada, el contrato se tendrá por resuelto y el arrendador tendrá derecho a que se le entregue judicialmente. Bueno, compañeros, si abandonan la cosa, ¿cómo podemos considerar nosotros una cosa abandonada? Pongámonos a pensar una casa. ¿Qué tendría que hacer el arrendatario para decir que abandonó la casa, compañeros? Vuelvo a preguntar. ¿Qué tendría que hacer el arrendatario para que consideremos que abandonó la casa, compañeros? Ir a revisarle a la casa Miren, pues, y darse cuenta a ver si todavía están o no. bueno, yo les pregunto, ¿será que una persona, si se va por 15 días de la casa, la abandonó? No le. ¿Será que no? Porque yo me pudiera ir bien de vacaciones. Me acuerdo que en el 2016 me fui para Estados Unidos como 12 días. Ahora, el hecho que yo me vaya a la casa, ¿qué tal? Si llega el dueño y encuentra la casa, ya no está el arrendatario, pero ahí están todas las cosas. O sea, ahí está la sala, el comedor, el cuarto, todo, todo, todo. ¿Será que abandonó la casa la persona, compañeros? Yo consideraría por lógica que no, quien abandona no deja las cosas ahí.
Ahora, el abandono pudiera ser en aquel caso que no encuentren nada, que dejen solo la casa. Entonces, podemos presumir que es un abandono. O salvo que ahí sí que literalmente o verbalmente venga el arrendatario y que le diga al arrendante, mire, disculpe, me fui y ya no voy a arrendar la casa. O sea, la abandonó. Y se fue y de una vez dejaron avisado, digamos así, al arrendante. Entonces se entiende por resuelto el contrato y hay derecho, compañeros, a que se le entregue nuevamente el bien al arrendante. Miren esta cuestión, pues, el asunto del pago de los impuestos. ¿A quién le toca pagar los impuestos, compañeros, en un contrato de arrendamiento? Fíjense que nuestro artículo en el 1901 hay unas obligaciones acerca de las que tiene, en este caso, el arrendador, no el arrendatario. Y en el inciso sexto dice que está obligado a pagar los impuestos fiscales y municipales que gravitan sobre la cosa. Ahora, compañeros, vamos a poner otro ejemplo. Aquí en nuestra localidad hay personas que son dueñas de 5 mototaxis, pongamos de ejemplo. ¿Será que una persona puede andar manejando 5 mototaxis a la misma vez, compañeros? Lógicamente no. Normal es que aquí, por lo menos en Jalapa, la persona que tiene un mototaxi lo arrende, se lo arrenda a otra persona. Ahora, la duda sería, compañeros, si nuestro cliente le arrenda un tuk-tuk a otra persona, díganme ustedes, ¿a quién le tocaría pagar el impuesto de circulación y a quién le tocaría pagar, por ejemplo, la línea con la que trabaja el tuk-tuk que se le paga a la Municipalidad de Jalapa? Pregunto. ¿Lo pagaría el arrendante o lo pagaría el arrendatario, compañeros? ¿El arrendatario? Vuelvo a Considero yo. preguntar. ¿Será que el arrendatario? Sí, compañeros, El los escucho. El arrendador, licenciado, según lo que dice el artículo 1901. Bueno, pero les pregunto, ¿será que no pudiera pagarlo el arrendatario si se pusieran de acuerdo entre ellos dos? Porque la ley sí dice, o sea, la ley es clara y dice que lo tiene que pagar el arrendante. Ahora, ¿será que la gente puede contrariar la ley y decir, bueno, a pesar de que la ley diga que lo pague el arrendante, nosotros vamos a acordar que aquí lo va a pagar el arrendatario? ¿Es permitido eso, compañeros? Vuelvo a preguntar. ¿Será que puede haber un acuerdo entre arrendante y arrendatario en que acuerden que el arrendatario va a ser el encargado de pagar los impuestos municipales y fiscales? Sí, Sí, yo no veo ningún problema. Miren, esto que dice la ley es para aquellos casos en que las personas no se han puesto de acuerdo en estas cosas. La ley viene y suple. Si la gente no consideró este tipo de asuntos al momento de celebrar el arrendamiento, pues aquí está supletoriamente cómo se puede aplicar. Sin embargo, los acuerdos a que lleguen entre las partes, estos son ley entre ellos, compañeros. Porque vean otra cuestión, pues, miren, por ejemplo, en el 1935, que es un artículo que habla ya específicamente refiriéndose al alquiler de casas y locales. Por favor, alguien que quiera leernos este artículo, 1935. Si quiere lo leo yo. Sí, ayúdenos, Darling, ahorita, por favor. Muy bien. Artículo 1935. Salvo estipulación expresa, es a cargo del inquilino el consumo de la energía eléctrica y servicio telefónico, así como el agua que exceda de la que corresponde al inmueble o a la cantidad determinada en el contrato. ¿Quién paga los otros servicios?
Aquí sí está claro, compañeros. ¿Quién tiene que pagar la luz, el agua y todas esas cosas? Dice acá el inquilino. ¿Cómo dijimos que se le puede llamar también al inquilino? El arrendatario. Estas cuestiones van de parte del inquilino, ¿sí? Sin embargo, les vuelvo a repetir, no precisamente tiene que ser como dice la ley. Hay muchas veces en que las personas ponen, digamos así, los anuncios de que arrendan un apartamento y en la renta va todo incluido. O sea, el inquilino ya no va a pagar agua, no va a pagar luz, no va a pagar internet, no va a pagar cable, porque está acordando de una vez el arrendante de que él va a cubrir también con esos gastos. Bueno, el asunto del pago de la renta, compañeros. ¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos la definición del contrato, vimos que el uso o goce del bien no se da en forma gratuita, ¿sí? Se tiene que pagar una renta. Sin embargo, sí quiero que analicemos un par de cuestiones. Por ejemplo, este artículo 1903 nos indica en cuanto a las obligaciones y derechos del arrendatario que tiene que pagar una renta. Fíjense que el artículo está claro y dice que el arrendatario, lógicamente, está obligado a pagar la renta. Bueno, desde el día en que reciba la cosa. Aquí se nos vamos a detener un poco. Fíjense que muchas veces las personas empiezan a arrendar locales, por ejemplo, para un negocio. Yo les pregunto, compañeros, ¿será que el día en que le entregan el local a uno, ese día le da chance de poner todo el negocio? Imagínense que es un negocio de venta de ropa. Lógicamente no, la gente tiene que pintar el negocio, arreglarlo, colocar los productos. Sin embargo, si a mí me dieran o a ustedes les dieran un local el día de hoy en arrendamiento y ustedes lo pueden abrir hasta dentro de 15 días en los que lo arreglan, la ley dice que la renta se tiene que pagar desde el día en que se reciba la cosa, independientemente si utilizó o no utilizó la cosa. Es como esto del arrendamiento de inmuebles para vivienda. Compañeros, si hoy les dieron a los clientes la vivienda y dentro de un mes se pasan a vivir, no es problema del arrendante. Si hoy se las entregó, desde el día de hoy inicia el contrato y desde el día de hoy, desde el día que se reciba la cosa, es que hay obligación de pagar la renta. Otra cosa más que menciona este artículo es que si no convinieron cuando se paga la renta, dice que se va a pagar vencida, ¿sí? Y que de ese pago de renta se tiene que otorgar un recibo correspondiente donde se haga constar el pago, ¿sí? Ahora, esto de cómo nosotros podamos determinar cuándo se paga la renta, y es bueno que lo platiquemos con nuestros clientes. Yo les pregunto, compañeros, si ustedes fueran los notarios que están autorizando el arrendamiento, ¿qué le recomendarían a los clientes? ¿Que se pague la renta antes de iniciar el mes o que se pague cuando ha terminado el mes? O sea, por ejemplo, la renta que viene del mes de octubre, ¿le sugerirían a los clientes que se pague antes de que se goce el mes o finalizado el mes? Pregunta para ustedes. Antes, Lick, considero yo. Bueno, ¿alguien más, compañeros, que quiera colaborar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sugerirían que paguen la renta antes o después? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Bueno, en mi caso, yo le pondría, digamos, los primeros 5 días del mes, de iniciado el mes. Muy bien. Vean pues, lo determinan las partes. Ahora, yo sugiero también que sea como dicen las compañeras. ¿Por qué? Por esta cuestión de los abandonos de los bienes. O sea, si el inquilino o el arrendatario paga su renta, no lo va a llegar a sacar el arrendante. Sin embargo, al revés sí puede pasar que no haya pagado la renta y que antes de que finalice el mes se vaya el arrendatario y deje de pagar la misma. ¿Sí?
Bueno, el artículo 1904 dice, compañeros, que si el contrato se rescinde o se declara terminado antes de vencerse el plazo, o si la cosa se devuelve después de vencido el contrato, la renta va a correr hasta el día en que efectivamente se devuelva la cosa. Porque pasa a veces que las personas terminan el contrato, terminó el 31 de diciembre, pero todavía el inquilino quiere 15 días para que pueda sacar sus cosas y trasladarse a otro lado, ¿no? O sea, la renta se va a pagar hasta el día en que efectivamente sea devuelta la cosa. Dese en cuenta, se paga desde el día en que se recibe hasta el día en que se entrega la misma, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en el caso que regula el artículo 1606? Por favor, le voy a pedir, a ver si le voy a pedir a alguien que me haga favor de leer. Le vamos a pedir de favor a Gerson. Por favor, Gerson, ayúdenos usted con la lectura del artículo 1906. Si el arrendatario se ve impedido, sin culpa suya, del uso total o parcial de la cosa arrendada, no está obligado a pagar la renta en el primer caso y tiene derecho en el segundo a una rebaja proporcional que, a falta de acuerdo, fijará el juez. Continúen, por favor. En ambos casos, si el impedimento dura más de 2 meses, el arrendatario podrá pedir la rescisión del contrato. Bueno, miren esto, compañeros. Aquí la ley contempla, lógicamente, este caso que estoy mencionando es algo totalmente imprevisto. Pónganle así como las lluvias que hubieron en Cobán. ¿Qué tal si el inmueble que estaban arrendando queda sumergido, así como quedaron muchas casas ahí en Cobán el año anterior? Pues la ley dice que no deberán pagarse la renta. Ahora, si no se puede usar, pero únicamente en forma parcial el bien, la renta tendrá que ser rebajada. ¿Entendido? Si no se pudiera utilizar el bien, si hubiera impedimento, ahí sí que es en voluntad de ambas partes y no pudiera el arrendatario hacer uso del bien, no está obligado a pagar la renta. No se deberá pagar la renta. Pero si ese impedimento fue únicamente de una parte del bien, pues no es que no tenga que pagar la renta, pero la renta que pague tendrá que ser reducida, me imagino yo, en proporción a el impedimento que tiene. Ahora, aquí sí quiero que platiquemos de esto. Mírense el artículo 1909 y 1910. Estos quisiera que los leyéramos, compañeros, y que los expliquemos en forma conjunta. Le voy a pedir de favor a ICAL, por favor, ayúdenos usted, ICAL, con el artículo 1909 y después le voy a pedir a Catherine Ana Rosa que nos ayude con el 910. Por favor, leámoslos, compañeros, y después los vamos a comentar. Bueno, como que no está el compañero ICAL. Ayúdenos usted, Catherine, por favor, a la lectura del artículo 1909. No está la compañera también. Ayúdenos usted entonces, por favor, Juan Pablo. Artículo 1909. Serán de cuenta del arrendatario las reparaciones llamadas locativas, pero serán de cuenta del arrendador si los deterioros provinieren de mala calidad o defecto de construcción de la cosa arrendada. Bueno, ayúdenos usted, Leslie, por favor, Leslie Elizabeth, con el artículo 1910. Terminamos la lectura y los vamos a comentar, compañeros, ¿sí? Artículo 1910. Se entiende por reparaciones locativas las que según la costumbre del lugar son a cargo del arrendatario y en general las de aquellos deterioros que ordinariamente se producen por culpa del arrendatario,
sus familiares o dependientes. Bueno, habiliten sus camaritas, compañeros, vamos a platicar de esto. Fíjense que este asunto de las reparaciones es en sí una de las partes que más cuesta en el contrato de arrendamiento, porque a la hora que se arruinan las cosas en los inmuebles, ninguna persona quiere hacerse cargo de las reparaciones. Y des en cuenta que la ley no es bien clara, no dice así, estas realmente le tocan al arrendante y las otras le tocan al arrendatario. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, son de cuenta del arrendatario las reparaciones llamadas locativas. Y después dice cuáles son las locativas. Se entiende por locativas las aquellas que según la costumbre del lugar están a cargo del arrendatario. O sea, dice lo mismo, pero lo dijo al revés. Ahora bien, sí dice aquí en el 1909, pero serán, dice, de cuenta del arrendador si los deterioros provinieran de la mala calidad o defectos de construcción. Entonces, en resumen, pudiéramos decir nosotros, compañeros, que las reparaciones le tocan al arrendatario, ¿sí? Cuando las cosas se arruinan por el uso, y le tocan al arrendante cuando las cosas se arruinan por la mala calidad de los productos. Y ahora les pregunto, compañeros, si vamos a determinar y nos van a llamar a nosotros para que nosotros les ayudemos a resolver el problema, compañeros, ¿cómo le hacemos para saber si las cosas se arruinaron por el mal uso o por la mala calidad? Y poníamos como ejemplo, compañeros, los encendedores de la luz, donde uno enciende y apaga la luz. Díganme ustedes, ¿cómo le hacemos, cómo le atinamos para saber si se arruinó por la mala calidad o se arruinó por el mal uso una de estas cosas? Compañeros, quisiera escucharlos. ¿Lick podría ser por la mala calidad? Ajá, lógicamente por mala calidad, pero digo, ¿cómo hacemos para saber si es mala calidad? Porque a la hora, miren pues, a la hora que nos lleven a nosotros a que les apoyemos a las personas, porque las gentes a veces no van a juicio por estas cosas y mejor lo llaman a uno como abogado y están consultándole. Y va a decir el arrendatario, no, mire, yo he estado utilizando bien el apagador y lo usamos sin lastimarlo. Se arruinó por la mala calidad. Pero cuando le pregunten al arrendador, él va a decir, puchica, no, si ese apagador lleva varios años, nunca ha fallado, hasta ahorita que se lo dimos a las personas que lo arruinaron. Ahora, ¿cómo pudiéramos determinar esto, compañeros? Miren, pues, hay cosas, por ejemplo, en la casa, casi todo va a necesitar reparación. Y hablamos del tomacorriente, que es algo que de repente está fácil de comprar, pero ¿qué tal un inodoro, que es algo que también lo pueden arruinar? El inodoro está un poco más caro. Ahora les digo, compañeros, ¿cuánto tiempo de vida creen ustedes que tiene un inodoro? O sea, sin arruinarse. Yo sé que aquí ninguno somos expertos en este tipo de productos, pero díganme ustedes, ¿cuánto pasa por lo menos el de la casa de ustedes sin arruinarse? ¿Será que un inodoro puede durar 10 años funcionando correctamente? Sí, Lick. No, Lick. ¿Será que no? Bueno, Depende de la calidad. Depende de la calidad. Hay que ver eso también porque es la calidad de los productos. Ahora, imagínense, compañeros, les entregan a ustedes, porque la gente así lo hace, una casa nueva que nadie ha utilizado y el inodoro se arruina al mes. ¿Ustedes creen que un inodoro que se arruina al mes es de buena calidad o no? No. No, lógico. Bueno, entonces, ¿a quién le tocaría cancelar esa reparación? Al arrendante. Al arrendatario. La diferencia pudiera ser que cuando la manden a reparar, dijera el fontanero, fíjese que el baño no funcionaba porque le echaron esta cuestión adentro, algún bien o algún producto que no se lo lleve el agua. Entonces, ahí se nota que no es mala calidad del producto, es mal uso. Y cuando no es por la mala calidad del producto,
¿a quién le toca cubrir las reparaciones, compañeros? Le tocaría al arrendatario. El arrendatario. Si son por la mala calidad, recordemos, es al arrendante a quien le toca, pero si no es por la mala calidad del producto, si es por un mal uso, la reparación va a ser de cuenta del arrendatario. Bueno, vamos a ir finalizando con esta presentación. Este es otro tema, compañeros. ¿Qué son las mejoras? El artículo 1916 contempla qué son las mejoras. Y las mejoras, compañeros, son típicas en los contratos de arrendamiento. ¿Por qué? Porque la gente cuando va a ocupar un inmueble por cierto tiempo, está acostumbrada a que por comodidad lo mejoran un poquito. Bueno, ¿qué tipos de mejoras hay? Por favor, alguien que quiera ayudarme con la lectura del artículo 1916. Vamos a pedir a María Virginia. Ayúdenos usted, por favor, María Virginia, en este artículo 1916. Artículo 1916. Las mejoras son necesarias cuando tienen por objeto impedir la destrucción o el deterioro de la cosa. Son útiles cuando, sin pertenecer a la clase de necesarias, aumentan el valor y resulta de la cosa en que se pone, y son de recreo cuando sin ser necesarias ni útiles sirven para ornato, lucimiento o mayor comodidad. Miren pues, mejoras necesarias impiden la destrucción o el deterioro de un bien. Aquí tenemos de ejemplo 3 cosas, ¿sí? Un refuerzo que le hicieron al techo que pudiera impedir que se destruya el mismo, o sea, no está destruido, pero con esa mejora se puede hacer que se impida que posteriormente se destruya el bien. Ahora, las útiles son aquellas que no son necesarias, o sea, no impiden la destrucción del bien. Sin embargo, aumentan el valor de la cosa, ¿sí? Y son de recreo aquellas que no son ni útiles ni necesarias, que son simplemente, como dice ahí, por mayor comodidad, como en este caso, la fuente. La fuente no va a hacer que valga más ni que valga menos la casa, ni va a impedir su destrucción tampoco. En cambio, la piscina no impide la destrucción de la casa, pero sí mejora el valor de la misma. Y en el caso de la foto que tenemos arriba, donde le pusieron el refuerzo al techo, esta sí es una mejora que va a impedir ya sea la destrucción o el deterioro del bien. Ahora, quisiera preguntarles, compañeros, ¿qué diferencia hay entre una mejora y una reparación, en este caso, de los bienes? Quisiera escucharlos. ¿Qué diferencias vemos nosotros entre una mejora y una reparación? Ya vimos que... Sí, compañero. Yo pienso que la mejora sería para que la propiedad se vea pues más atractiva, un poco luzca mejor. Y pues la reparación es cuando ya se está cayendo la casa o más o menos se está destruyendo, ¿verdad? Muy bien, mire pues, la reparación, como dice Boris, se da cuando hay algo malo en la casa, ¿sí? Lo único que se puede reparar es aquello que está descompuesto, ¿sí? Lo que no está arruinado no se repara. Lo que está bien se puede mejorar, ¿sí? Los bienes que no tienen ningún problema se mejoran. Inclusive, cuando platicamos de las mejoras necesarias, no es que esté arruinado el bien o que tenga desperfectos, pero la gente prevé a través de estas mejoras que en el futuro
no vaya a haber necesidad de hacer reparaciones, porque no es lo mismo reparar a mejorar. Y pongamos un ejemplo. Compañeros, díganme ustedes, ¿será que los techos de lámina se arruinan? Sí, ¿Será Lick, que se los techos de pican. lámina le salen goteras, compañeros? Bien. Sí, ¿Y será Lick, que a los todas que las son cosas se ven y será que a los que son de terraza no les salen goteras? bien también, Lick. También le salen, pero miren pues, no es lo mismo un techo que todavía no tiene goteras a un techo que ya las tiene. Díganme ustedes, ¿el techo que ya tiene goteras se repara o se mejora, compañeros? Se Se repara. repara. Lógico, ya hay un defecto en el bien y lo que amerita son reparaciones. Y las reparaciones ya vimos nosotros que dependen. Si son por la mala calidad, le tocan al arrendante, ¿sí? Y si son por el mal uso que se les da, son de cuenta del arrendatario. Pero las mejoras son siempre de cuenta del arrendatario. O sea, si yo tengo la terraza y sé que en tiempo de lluvia me puede humedecer, vengo yo y digo, voy a invertir 2,000 quetzales de pintura, de esa pintura blanca que es impermeabilizante, y yo de una vez mejoro el bien para evitar que posteriormente me esté dando problemas. Bueno, gran diferencia que hay entre las dos. Reparaciones son para bienes que tienen ya desperfectos y las mejoras se aplican en el caso en que los bienes se encuentren en perfecto estado, pero que se pretende evitar que los mismos se dañen. Miren en el ejemplo que tenemos acá a colación. En este ejemplo vemos a dos personas trabajando en una pared. Ahora, mejorar la pared sería pintarla, pero es otra pared que está ahí. Si le corregimos el defecto que tiene, pues esto es una reparación. Y las reparaciones hay que considerar lo que dice el artículo 1917. Le voy a pedir de favor a Baker que nos ayude con la lectura de este artículo 1917. Por favor, Baker. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Artículo 1917. Ninguna mejora es abonable al arrendatario, salvo convenio por escrito en el que el dueño se haya obligado a pagarla. Quedan exceptuadas de esta disposición las reparaciones necesarias o las locativas que sean de cuenta del arrendador, las cuales serán abonables si se hacen por el arrendatario después de notificar al primero, privada o judicialmente, la necesidad de la reparación. Bueno, vean eso, compañeros. Dice, ninguna de las mejoras que haga el arrendatario les serán abonables. O sea, compañeros, que si a mí se me ocurre pintar la casa que estoy arrendando y después me voy a salir al mes, yo no le puedo cobrar al arrendante, decirle, fíjese que yo gasté 2,000 en la pintura. Y aunque después yo ya no voy a gozar el bien, pues de todos modos no se la puedo quitar. Así de simple. Y no puedo pedir yo como arrendatario que me estén abonando lo que gasté en hacer las mejoras. Ninguna mejora es abonable, está bien clara la ley, al arrendatario. Pero pongamos la atención a lo que decía el segundo párrafo. Dice, quedan exceptuadas de esta disposición las reparaciones necesarias o locativas que eran de cuentas del arrendador, siempre y cuando las haga el arrendatario. O sea, compañeros, ya vimos nosotros que en el ejemplo que pusimos del sanitario, que si el sanitario se arruina por la mala calidad del mismo, al que le tocaría cambiarlo o arreglarlo, sería el arrendante. Sin embargo, compañeros, ¿qué pasaría si el arrendante vive en Estados Unidos? O sea, lo que va a hacer el arrendatario, como decía el artículo 1917, es avisarle. Fíjese, don fulano, que el baño está fallando. Y si quiere, lo reparo yo y después nos arreglamos. Eso es lo normal. Y ya cuando viene a cobrar la renta, dice, mire, le voy a descontar lo que yo gasté en reparar el sanitario, porque eso le tocaba a usted. Eso sí es válido, compañeros. Lógicamente, las reparaciones que sean urgentes, a pesar de que le toquen al arrendador, las puede hacer el arrendatario y descontarlas.
Pero ¿qué obligación tiene para que esto se pueda hacer efectivo, compañeros? La obligación es darle aviso al arrendante, ¿sí? Porque si el arrendatario no le da aviso al arrendante, simplemente el otro no se va a enterar. Y según el arrendante, todo está al 100 y no hay nada que está reparando. Pero cuando ya esté enterado de las reparaciones que hay que hacer, él mismo puede autorizar al arrendatario para que las haga y posteriormente, pues ahí sí, abonárselas al arrendatario porque las hizo quien no tenía que hacerlas. Las hizo el arrendatario cuando tuvieron que haber sido realizadas por parte del arrendante.